Doctor Rodrigo Guerra Gón, abogado postulante, sobre el caso, de acuerdo con el Código Penal de Puebla, ¿por qué delitos podrían ser acusados estos sujetos agresores? De manera clara podrían imputárseles uno o dos delitos y depende de las circunstancias y depende de la evolución clínica de la persona que está hospitalizada. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado pueden ser lesiones, son lesiones dolosas, lesiones que ponen en peligro la vida, lesiones que pueden dejar secuelas, y a consecuencia de esto, pues bueno, el delito como tal sería las lesiones. Obviamente las sanciones van a ascender tanto en la pena privativa de libertad como en las multas, de acuerdo a la gravedad de las mismas. Si las lesiones, María Elena, se transforman en la muerte de la persona, de este joven que está hospitalizado, pues entonces el delito se va a modificar a homicidio. Pero dentro de estas también tenemos la cuestión intermedia, que es la tentativa de homicidio. La gravedad de las lesiones podría incluso permitir a la fiscalía la imputación por este delito, que es el homicidio en grado de tentativa. Ojo, este delito amerita prisión preventiva oficiosa, y desde el momento en el que los localicen y los aprendan, entonces estarán privados de su libertad, que sería lo lógico en este tipo de casos, hasta que se resuelva su proceso, y no tendrían tampoco opciones para ninguna salida alterna al proceso. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, si son acusados de homicidio en grado de tentativa, la pena podría ser ¿hasta cuántos años, abogado? Mira, las penas por homicidio van hasta los 70 años, de acuerdo de algunas circunstancias, María Elena. Pueden partir, sabemos que siempre hay una imposición de la pena mínima y la pena máxima. La pena mínima va de los 20 hasta los 40 años, pero cuidado, hay algunas cuestiones que pueden incrementar la pena. Ejemplo, el haber cometido el delito en pandilla. Recordemos que el Código Penal, tanto del Estado de Puebla como de las demás entidades federativas, reconocen que la pandilla es la figura en la cual se comete un delito por 3 o más personas. Aquí los videos nos permiten ver de manera muy clara y sencilla que el delito se cometió por más de 3, en este caso fueron 7 u 8 las personas que se estarían imputando. Entonces esto aumenta todavía en una mitad adicional la pena de los 40 años, y es así como llegamos a los 60. Lo mismo va a pasar en el tema de las lesiones. Aun cuando sean lesiones, por el simple hecho de haberse cometido en pandilla, se van a aumentar una mitad más todavía esas penas, Mariel. Después de lo que vimos en el video, evidentemente si son capturados estas personas, pues llevarán sus defensas y demás. ¿Todos tienen el mismo grado de responsabilidad? De manera directa, sí, aunque ya de acuerdo a la teoría del delito, a la teoría del caso que se estipule por parte de la Fiscalía, pues obviamente el trabajo de la Fiscalía es la imputación general, es decir, la acusación general hacia todos los involucrados, pero va a tener que especificar la participación de cada uno de estos. Sin embargo, ojo, sin embargo, recuerda que los delitos se sancionan tanto por la acción como por la omisión. Es decir, no va a ser justificante, no va a ser excepcional el que alguno de los imputados pretenda plantear su defensa a través de la justificación de es que solo yo lo agarré, es que yo no le pegué. Bueno, no, pero participaste como tal en la comisión del delito. Entonces, van a ser sancionados, obviamente, por este o estos delitos, pero de la misma forma, aun cuando, insisto, las defensas pretendan evadir esta responsabilidad. ¿Tiene algún impacto en el proceso y respecto de la pena si la persona se entrega voluntariamente o si es capturado? Sí, por supuesto, recordemos que cuando las personas tal cual reconocen la comisión del delito, tú tienes los beneficios estipulados en la ley.
¿A qué me refiero? No solo que se entreguen, María Elena, sino que además de que se entreguen, reconozcan la comisión del delito. Por el simple hecho de la aceptación por la comisión del delito, se les disminuyen las sanciones. Si son delitos no graves, disminuyen hasta una mitad, que en este caso no aplica. Si son delitos graves, como las lesiones a esta clasificación, el homicidio o el homicidio en grave tentativa, disminuye una tercera parte de la pena que les llegara a corresponder. Entonces, por supuesto que tendría un beneficio, y no creo, no descarto que los abogados de estos jóvenes involucrados lo consideren para darles a sus clientes un beneficio, vaya, ante la gravedad y lo delicado de las circunstancias. Si entiendo bien y a manera de conclusión, doctor, si se llegan a entregar alguno de estos jóvenes ante las autoridades, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, sea por lesiones dolosas o sea por homicidio en grado de tentativa, sí o sí irían a prisión. Sí, así es. Así es. Recordemos que ya estas reglas no solo las pone el Código Penal, sino el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se estipula cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hablando del homicidio, en automático podrían imponérselas, aun cuando sabemos que al día de hoy ya hay muchos criterios e ideas en las que se debe aplicar, no se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa, pero al día de hoy, por lo menos la mayoría de los juzgadores de nuestro país la sigue aplicando, entonces lo más seguro es que corresponda a esto. En el delito de lesiones no amerita la prisión preventiva oficiosa, pero sí podrían imponerles una prisión preventiva justificada, tal vez considerando que tienen los medios, que tal vez por ser de una universidad de un costo alto pueden tener la salida para evadir la acción de la justicia, para evadirse y salir del país, etcétera. Entonces no dudo que les vayan a imponer prisión preventiva oficiosa o en su caso justificada. Abogado Rodrigo Guerra Gón, gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ti, como siempre, estimada María Elena, gracias a tu público y estoy a sus órdenes.